Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Hace unos días, quienes están a cargo del INE contrataron con una aseguradora un seguro de gastos médicos mayores. El costo, por 2 años y unos meses, fue prácticamente de 300 millones de pesos. Este tipo de prestaciones ya no se dan en el gobierno federal, pero durante años pues, se proporcionaban y fue algo que indignó mucho a la gente. La justificación del INE fue acusar a quienes dieron a conocer esta información de mentir o de no ser preciso, pues aseguraron que el seguro no solo es para los funcionarios de alto nivel, sino también para mandos medios. Alrededor de 3,000 personas fue lo que indicaron en el INE. ¿Qué le diría a quienes mandan en el INE, que parece ser que no entienden el concepto de austeridad, y a quienes hacen críticas en ese sentido los acusan de estar en contra de la democracia? Bueno, en efecto, esa era una práctica que se estableció durante el periodo neoliberal o neoporfirista. En el periodo que va de 1983 hasta el 2018. Tiene su explicación. El gobierno en estos 36 años tenía como función principal el facilitar la transferencia, el traslado de bienes nacionales, de bienes de la nación a particulares, lo que se llama privatización. Ese era el objetivo principal del gobierno en 36 años. Ya hemos hablado de lo que significa privatizar, está en el diccionario. Es hacer lo público-privado, o el transferir o el trasladar lo público a particulares. Entonces, para llevar a cabo esta operación de robo, de saqueo, pues se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para este fin. Ya hemos visto aquí cómo en 34 años, 36, todas las modificaciones de la Constitución tenían como propósito el llevar a la práctica esta política de favorecer a una minoría a costa de el sufrimiento de la mayoría del pueblo. Ya lo hemos visto. Aunque parezca increíble, pero empezaron a decir de que era un Estado obeso, que cómo iban a tener en el gobierno fábricas de vehículos, decían hasta de bicicleta, y cómo iba a tener el Estado bancos, y cómo iban a tener, si iban a tener minas, incluso petróleo, gas, reclusorios, agua, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas, todo eso tenía que entregarse a particulares.
Y eso fue lo que hicieron. Entonces, para que los funcionarios ayudaran en este atraco, los premiaron otorgándoles sueldos elevadísimos y otras prestaciones. Además de que también los incluían en los negocios, porque cuando entregaban empresas o entregaban bancos, también entregaban acciones llamadas no nominativas. Y los políticos se convertían también en socios. Cuando se llevó a cabo el traslado, la entrega de bienes de la nación durante el gobierno de Salinas, hicieron la faramalla de que se lanzaban convocatorias o había subastas, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar con un banco, quiénes iban a quedar con una empresa. Porque lo decidía Salinas, su hermano Raúl y el entonces secretario de Hacienda, Aspe. Es de dominio público que en la licitación de Teléfonos de México que tocó la empresa a Carlos Slim, se enojó muchísimo Roberto Hernández y para contentarlo le dieron Banamex. Pero cuando licitan Banamex, el que quede en segundo lugar recibe después Bancomer. Y cuando licitan Bancomer, porque son muy cuidadosos de la legalidad y de las formas, el que quede en segundo lugar le dan el Banco Internacional y así al que quede en segundo lugar en el Banco Internacional le dan Vital y les dan bancos a quienes ni siquiera tenían experiencia en el sistema bancario. De entonces es una anécdota de uno de estos beneficiarios nuevos ricos vinculados al poder, traficantes de influencia, que dijo: yo que soñé siempre con robarme un banco, ahora me entregan uno para mí solito. Pues para que nadie hablara, todos callaran, medios de comunicación, nadie, al contrario, le llamaban eufemísticamente desincorporación de bienes públicos no estratégicos, cuando era una vil privatización, un vil saqueo. Bueno, pero entonces tenían que, como se usaba en la época de Porfirio Díaz, tenían que maicear.
bien a los funcionarios. Entonces de ahí los sueldos y las prestaciones. De ahí viene sueldos elevadísimos, seguros para los altos funcionarios. Hay expresidentes, ojalá y alguno de ellos lo diga, que trabajaron en una empresa, un banco, y terminaron y les dieron una liquidación, su fondo de ahorro. ¿Cómo se constituía ese fondo de ahorro? Si el funcionario ganaba 200,000 pesos al mes, el gobierno le aportaba, mejor dicho, el pueblo, con el presupuesto público, 20,000 pesos al mes, el 10%. Y el funcionario aportaba otros 20,000, de modo que ahorraba 40,000 pesos mensuales. Cuando se iban, se llevaban todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? En ese entonces, alrededor de 6,000 millones de pesos al año. Lo segundo, la atención médica especial para altos funcionarios. Igual, de 6 a 8,000 millones al año del presupuesto, porque los altos funcionarios públicos tenían este seguro especial y podían ir a cualquier hospital privado y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Entonces, cuando llegamos, se suspendió todo esto. ¿Cómo se hizo valer el artículo 127 de la Constitución para que nadie ganara más que el presidente de la República? Y pues hasta ahora no hemos comprado vehículos nuevos y también llevó a cabo, se aprobó una ley de austeridad, porque la otra práctica, el contubernio, también se hacía porque los funcionarios se iban a trabajar a las empresas o a los bancos. El mal ejemplo, bueno, lo dio Zedillo, que privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar de asesor a la empresa que se beneficia con el remate de los ferrocarriles nacionales, porque acabaron con los trenes de pasajeros. Y luego Calderón se va a trabajar también a Iberdrola de consejero. Pero así muchos. Ayer hice un coraje
de buen tamaño. Porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro, al principio, con agua, en Cananea, y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. Grupo México. Ex funcionario. ¿Quién fue? Por ahí les van a dar el nombre. Pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría. Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora. Son los que quieren de nuevo regresar por sus fueros. Nosotros también queremos que regresen, pero los que se robaron. Entonces, por eso esas prácticas, pero en el colmo del cinismo, cuando se hacen las reformas a la Constitución, a las leyes, cuando se aprueba la nueva ley de austeridad, se amparan. Y como también esto tenía efectos en el Poder Judicial, porque es una política de austeridad de Estado, los del Poder Judicial conceden amparos. Y así muchos funcionarios, sobre todo de los organismos autónomos, que ya hablamos de ese capítulo, de cómo fueron creando también un andamiaje paralelo al gobierno, dejando al gobierno sin sustancia, debilitándolo y creando estos organismos de la sociedad civil, entre comillas, que son organismos manejados, casi todos, por los oligarcas. Los crearon con distintos pretextos o excusas. Por ejemplo, el organismo que crearon para que no existieran los monopolios en las comunicaciones. Era una función de la Secretaría de Comunicaciones. Se la quitan y crearon un organismo que se llama IFT, otro aparato, no sé, debe de tener un presupuesto de 500, de 1,000 millones de pesos, el puro aparato. ¿Cuánto? Como 1,000 millones. Entonces, ¿y qué? ¿Ya no hay monopolios? ¿Ya no hay grupos? También eufemísticamente al monopolio le llaman preponderante.
grupo preponderante, pues sigue igual, pero si el presidente solicita que el gobierno pueda tener su sistema de telefonía, no puede, o tiene que pedirle autorización al IFETEL, porque puede ser que el gobierno esté actuando de manera monopólica, aunque se trate de un interés público. Lo que hacen los jueces, porque todo eso también lo crearon, o los organismos autónomos para proteger a Iberdrola. O para proteger a las empresas particulares, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Entonces, me preguntas que por qué el INE hace eso, porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes, el que los altos funcionarios tengan atención médica privada en el INE y en otras partes. Yo supe de un caso por una enfermera que llegó un alto funcionario público del Poder Judicial, de antes, desde luego, a hacerse una cirugía plástica. Ya lo platiqué una vez aquí. Y lo digo porque esto debe saberse. Ya lo estaban preparando y la señora del alto servidor público le dice: quiero que le deje la naricita como la del presidente Peña Nieto. Y era con cargo al erario. Y así muchísimas cosas. Nada más, imagínense cuántas camionetas blindadas habían aquí, que se fueron subastando todas. En el estado de Guerrero, me dice la gobernadora: ayúdenos, porque tenemos 25 camionetas Suburban blindadas. Y no hay quien las compre. Es como el avión presidencial, no solo el avión presidencial, todos los aviones. Y helicópteros que los agarraban hasta para ir a jugar golf. Entonces eso es lo que extrañan, ¿no?, algunos, pero pues deben de entender que ya esto cambió. Ahora lo que procuramos es que todo lo que se va juntando con ahorros, con la austeridad,
pues se le entrega a la gente más necesitada. Todo lo que se ahorra por no permitir la corrupción se entrega a la gente más necesitada. Habían, ya lo he dicho, pero no está de más decirlo, porque en casi todos los medios de información solo se dedican a atacarnos, pero habían quienes no pagaban impuestos, los de mero arriba no pagaban o les devolvían los impuestos y todavía tenían el descaro de manejar una política con sus políticos afines y con sus medios de información, echándole la culpa de la escasa recaudación a los vendedores ambulantes, a los acomodadores de carros, a los franeleros, que ese era el problema, cuando ellos no pagaban, pero cantidades significativas. El otro día estuve en Baja California Sur y le pregunté al gobernador, ¿cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? Al maestro Víctor, 16,000 millones, casi lo que nos pagó uno que debía de estos potentados influyentes, que nos pagaron 12,000. El presupuesto de un año del estado de Baja California Sur. Ahora, si hablamos de los municipios, hay 2,460 y tantos municipios, casi 2,500, y deben de haber 1,000 que no pasan de 10 millones de presupuesto anual. ¿Saben cuánto costó nada más el internet del último viaje del avión presidencial en el gobierno pasado, del vuelo de Argentina a la Ciudad de México? 7 millones de pesos. Entonces, eso es lo que no les gusta. ¿Cuánto se destinaba a pagar publicidad a los medios de información? Pues unos 20,000 millones al año. Pero eso no era todo. Lo peor es que además de esa publicidad, que podría decirse es legal, para que le aplaudieran a los gobernantes, les quemaran incienso, les daban negocios, créditos en la banca de desarrollo, contratos para construir aeropuertos, carreteras, reclusorios, hospitales. Por eso es el enojo. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Aguantamos
o regresamos a lo de antes. Y pues, Tenemos que mantenernos, porque ya no se podría no íbamos a poder vivir tranquilos. Me refiero a la seguridad. Si no se atiende a la gente, ¿saben qué nos salvó? Además de la cultura de nuestro pueblo, que es un pueblo bueno, nos salvó mucho, que tiene que ver con lo mismo, la migración en todo el periodo neoliberal, porque fue como una válvula de escape. Y lo otro, la economía informal, el que la gente empezó a buscarse la vida como pudo. Tú técnicamente lo señalaste ayer, del 10% de economía informal pasó al 58%, porque la economía formal no creció. Entonces la gente se buscó la vida. Fíjense las paradojas, ¿no? Ahora los que se fueron a buscarse la vida porque no habían opciones, no habían alternativas, son los que nos están, como se dice en el béisbol, sacando del hoyo. Porque este año es probable que lleguen las remesas a 60,000 millones de dólares. No hay ninguna fuente de financiamiento tan importante en lo económico y fundamentalmente en lo social como este envío de remesas o de dinero de nuestros paisanos a sus familiares. ¿Al dólar le ayuda eso? Sí, ¿La remesa? sí, ¿A que esté bajo? sí, ayuda muchísimo. Eso nos da estabilidad, además, macroeconómica. Y por eso, pues tiene un efecto muy positivo, porque México está considerado como uno de los países con más estabilidad financiera y es muy atractivo para la inversión extranjera. O sea, tiene un efecto muy favorable. Entonces, se tenía que cambiar, ya no podíamos seguir así. Y es por el bien de todos, por el bien de todos. Había que acabar con la corrupción, teníamos que pensar en los demás, en el prójimo, en dejar el egoísmo, ese modelo, ¿no? Ese estilo de vida, de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales y no importar lo que le sucedía al otro. Nada de haz el bien sin mirar a quién. No seas tonto, aprovecha. Toda la pérdida de valores, pero es tan fuerte
la cultura o las culturas, porque es pluricultural nuestro país, es un mosaico cultural. Es tan fuerte que resistieron, aguantamos, sobre todo las familias abajo, se mantuvieron los valores, se mantuvieron los principios. Ahora que estamos viendo lo de la violencia, estamos hablando de cómo se castiga a responsables, pero no es solo esto. Ayer tuve una reunión con el coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya estamos llegando a 2.400.000 jóvenes que están recibiendo un salario mínimo, trabajando como aprendices. Y tenemos dos prioridades: los jóvenes de municipios y en especial de colonias y pueblos donde se registra más violencia. Eso tienen atención especial. Y dos, los jóvenes de los pueblos, comunidades, colonias con más pobreza. Pero es donde hay más violencia y donde hay más pobreza. Imagínense que ahora viene el aumento al salario mínimo. No puedo ahorita todavía hablar de eso, pero reciben su salario mínimo para trabajar como aprendices y ya tenemos la satisfacción de poder demostrar que más del 50% de los que son aprendices en talleres, en comercios, en empresas, se les contrata. Entran como aprendices y ahí se quedan a trabajar. Claro, es una inversión que no gasto de 20.000 millones de pesos, es lo que se gasta el INE. Nada más que aquí es para 2.400.000. También lo del INE es importante, o sea, se necesita presupuesto, no tanto. También, presidente.